Sí, un poco bajo, pero se escucha. Ya. Bueno, vamos entonces a comenzar la clase de neumonía. Es bastante corta, pero contundente. Eh, Ahí sí. Para iniciar, quiero referirme a qué es una IAS, que en el fondo una IAS es una infección asociada a atención en salud. Es una infección cuyo origen se produce en el hospital o en un centro de salud y como requisito no puede incubarse en el momento del ingreso del paciente al hospital. Por lo que en general se pone un límite, que es un límite de 48 horas después de que el paciente ingresa para declarar que es una IAS. Y también una IAS podría manifestarse después del alta, pero tiene que ser una infección que denote una falla de un proceso en la atención del paciente, por ejemplo, una ITU. Sacaron la sonda al paciente y un día o al día siguiente hace una infección urinaria, eso claramente está relacionado con ese procedimiento y ahí es una IAS igual, digamos, a pesar de que el paciente esté en la casa. Pero para nuestro caso, para nuestro tema de la neumonía, en general no puede, o sea, no puede incubarse cuando el paciente ingresa y uno dice que los síntomas tienen que empezar al menos 48 horas después de que el paciente ingresa, en este caso al ventilador. ¿Por qué son importantes estas infecciones? Porque son producidas por agentes que generalmente son resistentes a los antibióticos, son más difíciles de tratar y por lo tanto tienen tratamientos más costosos. Y además pueden ser transmitidos estos microorganismos a otros pacientes. Pero en general, todas las IAs, independiente que sean producidas por agentes resistentes o no, pueden aumentar la morbilidad, o sea, al paciente le pasan más cosas, producen aumento de mortalidad, debería ser aquí, de mortalidad, o sea, se mueren más las personas que tienen una IAS versus las que no la tienen, y por supuesto que eso aumenta costo y estadía hospitalaria de a veces pacientes que son totalmente funcionales y que no tienen por qué tener una infección. En cuanto a la neumonía propiamente tal asociada al ventilador mecánico, como decíamos, se define que es una infección respiratoria baja, ¿no es cierto?, que se produce después de 48 horas de que el paciente ya está en ventilación. En general se refiere a ventilación mecánica invasiva. En la teoría igual podría ser no invasiva, pero siempre esto tiene relación, o nos vamos a referir a la neumonía del ventilador invasivo, no invasivo. ¿Cuál es la importancia de esta neumonía? Como yo les decía, es una IES y las IES aumentan la mortalidad. Solamente por tener la neumonía se van a morir entre un 30 y un 55% de los pacientes que la tienen. Y ese porcentaje es mayor mientras más resistente es la bacteria. Además, independiente que sea o no sea una bacteria resistente, eso va a producir que el paciente esté más días en la UCI, por lo tanto más días en el hospital. No es lineal la relación, o sea, si está un día más en la UCI, puede ser que esté 2 o 3 días más de alta en un servicio básico, entonces se va alargando igual la estadía, se prolonga el tiempo de ventilación, al paciente le pueden pasar más cosas, ¿no es cierto? Y aumenta el uso de antibióticos. Esto también trae aumento de costos, ya sea hay un costo por aumento de días cama y también hay un costo por los antibióticos. Hace unos años, el GRD del hospital calculaba que en promedio el tratar una infección, o sea, una neumonía, traía al hospital en gasto 12 millones de pesos. Pero eso ha ido cambiando porque, por ejemplo, en ese momento no había KPC. Ahora, si uno tiene una neumonía por una bacteria KPC, al día gasta alrededor de 300.000 pesos por tratamiento, digamos. Y como se tratan 7 días más o menos, son 2.100.000 mínimo, digamos, y eso va variando según cómo vaya evolucionando el paciente, pueden ser más, pueden ser menos días. Así que en general este costo puede que sea en este momento mayor. ¿Cuántos días más se extiende la estadía de un paciente cuando tiene neumonía? Esto está calculado en Chile hace muchos años, o sea, puede que ahora sean más días, pero hace mucho tiempo, hace el 2003, no hay estudios más recientes en Chile, se calculó cuántos días se quedaban los pacientes por tener distintas guías, infección respiratoria, endometritis y neumonía asociada a ventilador. Y se calculó que se quedan más días de lo que les corresponde entre 8 y
44 días. O sea, el tener una neumonía no es menor. ¿Y por qué pueden ser 8 días? Uno dice 8 días de tratamiento antibiótico, pero en realidad al paciente le pueden pasar más cosas. En esos días que tuvo ventilación se le infectó el catéter, y van a ser más días. Se autoextubó y le dio otra neumonía, van a ser más días. Entonces, en el fondo se pueden alargar los días no solamente por el tratamiento de la neumonía. Y por lo tanto, hay un costo mayor. Así que son costo de días, un costo de antibióticos y, por supuesto, costo de mortalidad. Ahora uno dice, bueno, ¿cuánta es la tasa de neumonía que puede tener una unidad? ¿Cuánto es lo que esperamos que tenga nuestra UPC del tercer piso? Internacionalmente se dice que la neumonía afecta entre el 20 y 25% de los pacientes que se conectan al ventilador. O sea, entre un cuarto más o menos de los pacientes pueden tener una neumonía, lo que es harto, digamos. Pero ese día, la trampa es que ese porcentaje va aumentando a medida que aumentan los días que el paciente está ventilado. O sea, el quinto día hay un riesgo muy bajo, pero a medida que van pasando los días, van aumentando alrededor del 2% o 1% por día, y por lo tanto es evidente que mientras más días está el paciente conectado, más riesgo tiene de hacer una infección. Y es por eso que uno tiene que luchar por tratar de extubar al paciente lo antes posible. En cuanto al diagnóstico, lo que impera para sospechar neumonía es que el paciente tenga fiebre, tenga elevación de los parámetros inflamatorios, y se acompaña eso de un aumento de las secreciones respiratorias o cambio en el patrón. Si eran muy hipersecretor, pero eran mucosas, de repente se pueden transformar en purulentas. Eso cambió el patrón de secreción respiratoria. Y por supuesto que también tiene que conllevar un aumento de la FiO2, o sea, tiene que haber un cambio en el patrón que el paciente tenía de la ventilación. Y eso puede además acompañarse, o debe además acompañarse de un cambio en la radiografía. Aparecen nuevos infiltrados que antes no estaban. Un ejemplo es este paciente que está en el hospital, ¿no es cierto? Tenemos una primera radiografía que está el paciente conectado a ventilación mecánica, está su tubo endotraqueal, ¿no es cierto? En la tráquea, evidentemente, a varios centímetros de la carina, que está aquí, que es donde se bifurcan bronquio derecho, bronquio izquierdo, tiene un catéter de diálisis, ¿no es cierto? Este paciente podría haber estado en el tercer piso, un caso hipotético, que podría ser alguien que empieza con Nicolás y termina en Rojas, y vemos el cambio radiológico que existe entre una primera radiografía y una segunda, donde hay evidentemente un cambio en la radiografía. Por lo tanto, este paciente, si tiene fiebre, tiene aumento de las secreciones, tiene PCR alta y tiene este cambio, uno dice este paciente tiene una neumonía asociada a ventilación. ¿Cómo es la tasa de neumonias en nuestro hospital asociada a ventilador? El Ministerio de Salud para todo Chile tiene una tasa, y esa tasa es lo que dice, se llama el estándar nacional. Es lo que se acepta que por estar en ventilación mecánica el riesgo que corren los pacientes es tanto, digamos. Y esa tasa equivale alrededor de 10 u 8 por 1000 días de ventilación mecánica. O sea, 8 casos, en este momento la tasa es 8 casos por cada 1000 días que tenemos a pacientes en ventilador mecánico. Y esta lo podemos graficar acá en esta línea que es media cafezosa, pardas, café. Esta tasa se calcula a través de los años en todas las unidades de intensivo de Chile. Y en nuestro hospital teníamos 2 unidades de intensivo, la cardio y la UPC adulto. Y las enfermeras de IAS pasan vigilando, ¿no es cierto?, si hay o no neumonía, y van tabulando la tasa a ver si es mayor o menor a lo que se debe aceptar nacionalmente. Y en la cardio, a través de los años, vemos la curva en negro, ¿no es cierto?, que es la tasa que tienen, la ploma es un promedio, y vemos que, comparación al estándar en general, en la unidad cardiológica, la tasa de neumonias asociada a ventilador es bastante mayor al estándar. De hecho, si la tasa aceptada es 8, en la cardio, trimestre pasado, del 2019, que es el último tabulado, estaba en alrededor de 27, lo que es muy alto. En la unidad de UPC adulto, tenemos que el estándar, como yo les decía, en este momento es 8, y a través de los años, en general, se ha mantenido bajo el estándar, pero hay periodos en que tiende a subir, generalmente estos periodos de invierno, porque los pacientes están más días en ventilación mecánica, y después en verano baja, y después en invierno sube, y así es digamos, habitualmente en esta unidad de cuidado intensivo.
En el último trimestre la tasa estaba más baja que el estándar, pero eso, como les digo, es oscilante. Así que en general este es un problema no menor para todas las unidades de intensivos, no solamente para las de nosotros de Temuco, sino que para todo el país. Tenemos que luchar para estar bajo esa tasa. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es las bacterias. Las bacterias que se aíslan en la UCI adulto cuando alguien tiene una neumonía son Pseudomonas, Staphylococcus aureus y Klebsiella. Esas son las principales. El problema es que de las Pseudomonas, un 60% son resistentes a imipenem y meropenem, y un 16% tienen KPC, o metalobeta-lactamasa, y ustedes ya saben que eso implica bastantes problemas. La Klebsiella, 75% son BLE, y el estáfilo, 30% son resistentes. O sea, en el fondo, siempre que alguien tiene neumonía, es un problema para el clínico o para todo el equipo, en el fondo, tratarla, porque tiene que usar generalmente antibióticos más potentes. Y en la cardio, en general, el número es menos, no es lo mismo tasa que número. En número, las neumonias son menos en la cardio, pero porque los días de ventilación son menores, esa tasa aumenta. Bueno, en general son las mismas bacterias que yo les decía y son los mismos problemas. Así que, en general, no es algo inocuo tener una neumonía asociada a ventilación. Tiene riesgo de mortalidad y de morbilidad y de aumentar los días y de no haber cama para cirugía cardíaca en la cardio o de no haber cama para los pacientes que ingresan en la UPC adultos por tener un paciente más días de lo que tiene que estar. Entonces, antes de salir del hoyo negro en el que estamos viendo las tasas, ¿no es cierto?, lo que uno queda latente es que lo importante aquí es prevenir, porque tenerla ya es un problema por todo lo anterior que hemos visto. Y en cuanto a la prevención, ¿qué ocurre? ¿Cómo uno puede prevenir esta neumonía? Debe tener en cuenta por qué se produce. ¿Y por qué se produce? Por dos causas. Una, porque el paciente adquiere bacterias desde fuentes que son exógenas, que no están en su cuerpo, se las traspasamos nosotros. ¿Y cómo? Lo más conocido, ¿no es cierto?, son las manos del personal de la salud, que no se asean adecuadamente y, digamos, transmiten bacterias resistentes tanto a los corrugados, al circuito del ventilador, como al tubo endotraqueal, ¿no es cierto?, cuando alguien no lo ocupa o no lo, digamos, manipula en forma adecuada y transfiere un estafilococo resistente, por ejemplo, de nuestras manos. La otra causa, que yo diría que es muy importante en nuestra realidad también, es la fuente endógena. ¿Qué ocurre? Que este es el tubo endotraqueal, ¿no es cierto?, acá está la cabeza del paciente, el tubo endotraqueal llega a la tráquea, ¿no es cierto?, pero en general trata de impedir que las secreciones del paciente que se producen normalmente en la boca, en el tracto respiratorio, generalmente las quiere, digamos, las detiene con el CAF, y en teoría las bacterias no pasan para el tracto respiratorio bajo, quedan acá detenidas. El punto es que mientras más días pasa un paciente en la ventilación, estas bacterias que están en la boca se vuelven más resistentes. Y van creando bacterias cada vez más difíciles de tratar. Además, si uno no limpia cada cierto tiempo la boca del paciente y no vigila la presión del CAF, esas bacterias van a bajar, ¿no es cierto?, por la tráquea y van a llegar a los bronquios y van a producir neumonía. Así que en el fondo son dos tipos de fuentes: exógenas, bacterias que les transmitimos nosotros, y endógenas que tienen el mismo paciente, pero que también nosotros intervenimos en cierta forma, no vigilando la presión del CAF, no aspirando la boca, y el paciente puede, digamos, desarrollar neumonía por ese mecanismo. Entonces, ¿cómo prevenir? Hay dos tipos de medidas. Primero, uno puede tomar medidas en forma aislada para prevenir la colonización del paciente con bacterias resistentes y prevenir la aspiración, que son los dos mecanismos de que uno adquiere las bacterias. O ya no puede tomar medidas en forma aislada, sino que puede hacer un paquete de medidas, que es lo que se llama bundles, donde uno aplica un conjunto de medidas y trata de prevenir la infección. ¿Por qué llegamos a esto? Porque indudablemente cuando uno aplica medidas aisladas, los resultados son malos.
Ahora, ¿qué medidas contamos para prevenir? Primero, ¿no es cierto?, que siempre se dice que lo más importante, y ahora con esto de la pandemia ha quedado súper claro, que es el tema del lavado de manos o de la higienización de manos, ¿no es cierto?, con alcohol gel. Porque todo el cuerpo del personal de la salud puede colonizarse con bacterias que tienen los pacientes, tanto en su tronco, en sus manos o en su ropa. Y por lo tanto, nosotros podemos transmitir eso de paciente en paciente. Además, en el mismo paciente, está estudiado que cuando uno levanta a un paciente sin usar guantes y busca cuántas bacterias quedan en las manos del personal, quedan entre 100 y 1000 Klebsielas, solo por levantar a un paciente, por ejemplo, de la axila, por tomar su presión, entre 100 y 1000 Klebsielas. Cuando uno toca la ingle, por ejemplo, la ceraseo, 1000 Klebsielas después de tocarla, digamos, de atender al paciente. Y al tocar las manos del paciente, darle un apretón de manos, por ejemplo, entre 10 y 100. Todo este es el número de microorganismos que quedan en las manos del personal de salud cuando no usa guantes, ¿no es cierto? Y eso, evidentemente, que si uno toca al paciente y toca el circuito del ventilador, no es difícil de extrañar que, o toca la cama del paciente, no es difícil de extrañar que se los va a transmitir sí o sí. Eso, como les digo, también está estudiado, es porcentaje de superficies alrededor del paciente que tienen bacterias. Bueno, obviamente que el piso va a tener más bacterias, 60% del piso tiene bacterias, pero la ropa de cama tiene bacterias, el pijama, es cuando los pacientes usan pijama, la mesa alrededor del paciente, donde su velador, etc. Entonces esto está súper estudiado y es por eso que nosotros en UPC atendemos al paciente con guantes y con pecheras. Pero evidentemente que si uno va a asear al paciente y después va a tocar el ventilador, no va a servir de nada usar guantes porque igual le va a transmitir lo mismo al paciente. Entonces, en el fondo, lo que uno quiere transmitir es que si uno quiere evitar la neumonía, tiene que, digamos, tocar el circuito del paciente ventilatorio o aspirar al paciente con técnica estéril y no tocar absolutamente nada más que eso. Por eso es que es un procedimiento de enfermería. Ahora, ¿qué pasa con las medidas aisladas que yo menciono? Aparte del lavado de manos, que es algo como general a todas las actividades que uno tiene que tener con el paciente. Recientemente salió este estudio, o sea, este año, donde hace una revisión de todas las medidas que se utilizan para prevenir la neumonía. Cuando uno ya tiene una unidad consolidada, las medidas que quiere tener con los pacientes no son solamente para prevenir la neumonía, sino que uno quiere ir más allá. Quiere evitar eventos asociados con la ventilación, llámese extubaciones. Quiere evitar que el paciente tenga días de ventilación mecánica necesaria y va, por lo tanto, a evitar que el paciente esté más días en el hospital y que se muera más. O sea, cuando uno crece en la unidad, su objetivo no solamente tiene que ir a prevenir neumonía, sino que tiene que ir, en el fondo, a que el paciente le vaya mejor en su estadía hospitalaria. Y es por eso que aquí está catalogada esta tabla con varios eventos. Pero si nosotros nos vamos a, efectivamente, el tema de prevenir neumonía, hay varias medidas que se pueden tomar. Está un grupo de medidas que tienen que ver con no intubar al paciente, que obviamente nosotros no las vamos a tocar porque evidentemente ya tenemos pacientes intubados. O sea, así que estas medidas no las vamos a tocar. Y están una serie de medidas que se pueden agrupar, yo les voy a mencionar ahora a continuación, en que podemos ver si tienen o no tienen evidencia por sí solas para prevenir la neumonía. Aquí se me desconfiguró un poco la diapositiva porque yo ocupé Mac para hacer la presentación, estoy en un Windows, pero estas medidas se pueden agrupar en medidas que tienen que ver con el cuidado del paciente. Y esas medidas son poner la cabeza a 30 grados, que es algo que siempre debería estar, paciente con cabeza a 30 grados si está ventilado. Cuidar la presión del CAF, que tenga más de 20 milímetros de mercurio, menos de 30, ¿no es cierto? Porque evidentemente, si está el CAF desinflado, van a pasar todos los contenidos hacia el pulmón. Se menciona, y esto lo voy a aclarar ahora, que hay que usar curatorios de clorhexidina y aspirar al paciente previo a los cambios de posición. Estas son medidas que están como catalogadas del cuidado del paciente y que se menciona que son exitosas o siempre se han utilizado en el fondo. Actualmente la evidencia en realidad lo que dice es que no hay una comprobación de que todas estas medidas tengan efecto. Las que tienen más peso, con evidencia, digamos, son cuidar la presión del CAF
y aspirar al paciente previo a los cambios de posición. Esas son las medidas que tienen más efecto comprobado por la evidencia. Comprobada que el uso de colutorios de clorhexidina, incluso hay estudios que dicen que pudieran tener más mortalidad. Así que en el fondo, estas son las medidas que están más comprobadas: cuidar la presión del CAF cada cierto tiempo, algunos dicen cada 8 horas, depende de la unidad, y otro es aspirar al paciente previo a los cambios de posición, no después, o idealmente en los dos momentos. Así que, del cuidado del paciente, las que tienen más peso de la evidencia son estas, si bien es cierto que la cabeza a 30 grados es algo como bien lógico, pero no logrado ser probado, digamos, con peso por los estudios. Pero nosotros lo usamos igual porque tiene cierta lógica. Del tubo endotraqueal, hay varias revisiones, estudios que, digamos, empujan a usar distintas tecnologías y no todas están avaladas por la evidencia. Por ejemplo, hace algunos años se habló de que era preferible usar CAF de forma cónica, como estaban acá, versus los tradicionales, porque esta forma impedía que las bacterias digamos, bajaran más, era más anatómica, etc. Y eso la verdad es que no está comprobado con mucha evidencia, así que en el fondo esto no se recomienda actualmente. También se habló de que estos tubos, como son de plástico en el fondo, o PVC, como quieren llamarse, mejor usar tubos de plata, porque en la plata las bacterias se pegan menos. Eso tampoco está comprobado con tanta evidencia y nuestro hospital, por lo menos en nuestras UPC, tampoco lo utilizamos mucho. Sí, lo que sí está comprobado es que hay varios estudios que hablan de que la aspiración subglótica sí es efectiva para prevenir neumonía. ¿Y qué consiste eso? En el fondo, utilizar tubos endotraqueales o traqueostomías que tienen, aparte del CAF, ¿no es cierto?, el tubito para inflar el CAF, una conexión para conectar aspiración que aspira las secreciones que están directamente sobre el CAF. Y eso sí hemos peleado harto por tenerlo, pero todavía no logramos, pero en el fondo esta sí es una medida que se ha comprobado que existe y que es efectiva para prevenir neumonias, porque en el fondo actúa sobre el mecanismo fisiopatológico que tiene que ver con la acumulación de secreciones sobre el CAF, cosa que no es tan fácil de aspirar de otra forma. Y finalmente hay otro grupo de medidas que tienen que ver con protocolizar los weanings, que en el fondo en el hospital, por lo menos en la UPC, tratamos de protocolizar eso en el sentido de utilizar la menor sedación posible para tener al paciente en SAS1, por ejemplo. No todos los pacientes tienen que estar con fentanil 3,6 o midazolam 0,09. La idea es tenerlo, la colación menos posible, porque en el fondo, mientras más alta esté, más difícil va a ser despertarlo en el momento en que lo tengamos que hacer. Y además hay otras unidades que hablan de que esto, de tener protocolos de awakening, que se llama, que en el fondo es tener al paciente al despertar con tiempos, ventanas en CPAP, por así decirlo, en ventilación espontánea, y otro tiempo en asistido controlado o presión control, por volumen o por presión. Esto es, yo diría que más difícil de lograr a veces, pero lo que sí es súper fácil de lograr es que cuando los protocolos están guiados por las enfermeras, que en el fondo están al lado del paciente, pueden decir, mira, está muy alta la sedación, no es necesaria, a lo mejor con 2,4 de fentanil está igual de tranquilo que con 3,6, y nosotros podemos tener al paciente con posibilidad de despertarlo más temprano, que a lo mejor un paciente impregnado que va a demorar 2, 3 días en despertar, y va a ser días de ventilación que tienen riesgo de transformarse en neumonía. Así que los protocolos de sedación, eso es súper fácil de guiar por enfermería y es lo que en el fondo se debe hacer. Todas estas medidas, como yo le decía, son medidas aisladas, y en el fondo cuando se aplican medidas aisladas, la tasa de neumonias generalmente no baja. No sirve tener solamente estos tubos si uno no pone al paciente, digamos, ¿cómo se llama? No cuida la presión del CAF, por ejemplo. No sirve de nada tener el tubo con aspiración endotraqueal. En general, lo que uno tiene que hacer cuando quiere prevenir neumonía de forma efectiva es asociar estas intervenciones. Y es por eso que existen lo que se llama bundles, que son, como ustedes ven acá,
una asociación de intervenciones que se aplican en todos los pacientes para lograr prevenir las neumonias. Esto suena súper fácil de hacer, pero no es tan fácil, y este era un ejemplo de un bundle que proponía la SOCHINF en el año 2011, que decía que todos los pacientes, alguien tenía que fijarse en que se hiciera higiene de manos antes y después, elevación de la cabeza del paciente, higiene de la cavidad oral, eh, evaluación diaria de la posibilidad de extubación, que es lo que tiene que ver con el tema de la sedación, y la aspiración de la hipofarix previo a la aspiración endotraqueal, y esto en general debería hacerlo la enfermera. Entonces, lo que yo quiero transmitir no es que ocupen este bundle propiamente tal, sino que en el fondo se den cuenta de que es difícil prevenir la neumonía y solamente se logra cuando se hace un grupo de intervenciones que la unidad toda conoce, ¿no es cierto?, y está de acuerdo en ocupar, porque si va a llegar una enfermera que está súper de acuerdo y hace todo esto súper bien, y va a llegar otra que tal vez no cree que haya que elevar la cabeza, en el fondo el bundle no va a resultar. Tiene que todo el equipo estar de acuerdo en las intervenciones, ser consensuadas antes, no por una persona, sino que por todo el equipo, y ahí ocuparlo. Y obviamente con evidencia, ¿no? Así que en el fondo lo que uno pregona es que cuando uno realmente quiere ponerse las pilas para prevenir un bundle, o sea, para prevenir neumonias, tiene que ocupar un bundle y ser concientizada toda la unidad, ya sea médico, enfermera y paramédico, para que todos hagan lo mismo. Y esto, cuando uno ocupa estos bundles, ¿no es cierto?, logra disminuir tasas, por ejemplo, que estaban en estas unidades 6,6, 8,2, 13, a casi la mitad o casi cercano a la mitad. Por lo tanto, no es menor. Así que lo que uno quisiera transmitir, lo que yo quisiera transmitir es que si uno tiene tasas altas, tiene que revisar la evidencia y primero científica, ver qué es lo que tiene que ocupar, y luego ver si eso se puede ocupar en su unidad. A lo mejor yo puedo poner en mi bundle, usar aspiración subglótica, y resulta que en el hospital no hay aspiración subglótica, entonces en realidad mi bundle no va a servir de nada porque no tengo ese elemento. Tengo que ver qué es lo que puedo hacer, ponerme de acuerdo y empezar a hacerlo en un periodo de tiempo y después medirlo. Así que, como conclusión, la neumonía es una complicación esperable en pacientes conectados que son predecibles. Y estas se vigilan en todos los hospitales de Chile y son un indicador de calidad de la atención, principalmente digamos, del equipo de enfermería. El diagnóstico es complejo, el diagnóstico me refiero a llevar la tasa, y siempre lo realizan gente que es externa a la unidad. No la realiza, por ejemplo, Ronald, no podría hacerlo, tiene que ser alguien que sea externo para que diga, no, este paciente realmente tiene neumonía o este paciente no. Si yo soy el que está en la unidad, voy a creer que no haya neumonía, entonces puedo subnotificar. Y para el correcto manejo es necesario conocer la epidemiología local y las cosas que yo tengo, porque como les decía, la evidencia dice tubo de plata, pero a lo mejor en mi hospital no tengo ni tubo ni de PVC, entonces no puedo tener un tubo de plata, pero sí puedo tener algunas intervenciones que a lo mejor en mi unidad me estoy dando cuenta que todos los pacientes quedan en menos 15 grados. Chuta, a lo mejor van a aspirar, pues el contenido del estómago va a pasar a la cabeza. Entonces en mi unidad sí va a ser eso efectivo. A lo mejor en la evidencia no, pero en mi unidad sí. Así que yo me voy a preocupar de hacer eso. Así que lo que yo sugiero es que ustedes mismas se vayan dando cuenta de qué pasa en nuestra unidad, porque ustedes son los que tienen más tiempo con el paciente, y vayan, digamos, diciendo, mira, lo que pasa en mi unidad, en nuestra unidad es que los pacientes tienen que estar más tiempo en 30 grados, o tenemos que nosotros preocuparnos de aspirar la hipofarinx, etcétera, etcétera. Y tratar de proponerse al menos un bundle para evitar que se produzcan estos casos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una consulta con respecto al mismo estudio que mostró la tabla del... Sí, la tabla. Sí, esa tabla con los colorcitos verdes de Compass. Sí, a ver, a ver. Sale el tema de la úlcera, la profilaxis por estrés de las úlceras, en realidad, el omeprazol. Sí, ah, Eh, por aquí está. sí, Está en rojo. claro. ¿Es recomendable dejar a los pacientes con omeprazol, con algún medicamento de Claro, prevención? aquí lo que uno está viendo esta tabla es
no es si previene o no previene la úlcera por No, estrés, claro, pues sí, es es como para si esa disminuir. profilaxis previene la neumonía. Exactamente. Si la profilaxis de omeprazol previene la neumonía, no previene la neumonía. O sea, para prevenir neumonía no tiene sentido dejar la profilaxis. Ahora, si uno va a prevenir la úlcera de estrés, ese es otro tema, digamos. Pero para prevenir neumonía, no. Ya. Y con otra pregunta. También había leído por ahí el tema de administrarle probióticos a los pacientes para disminuir la colonización, en realidad. Sí, eso otra cosa. La colonización, que en el fondo uno dice, como tengo neumonias por bacterias resistentes, eliminemos las bacterias resistentes y voy a tener neumonias por bacterias sensibles. Más o menos eso es el Ah, ya. concepto. No sé cómo explicar. Pero eso se ha tratado de hacer dándole antibiótico a la gente antes que haga la neumonía, lo que no es probiótico, pero estoy explicando. Y eso en el fondo está totalmente no recomendado porque como uno le da antibiótico antes, en el fondo se está, cuando tenga la neumonía va a tener una bacteria mucho más resistente de la que hubiese tenido sin usar ese antibiótico. Esos son antibióticos que se dan por el tubo nasoenteral, digamos, por la sonda. Ahora, el tema de los probióticos está en discusión porque en realidad no se sabe qué dosis ni qué probiótico sería el más efectivo. Al parecer sí hay un rol en dar probióticos, pero no sé si el chamito que vamos a tener acá va a ser el que tal vez ayude más. Eso sí se está estudiando para prevenir neumonía, pero si uno ve acá al lado, digamos, lo que yo decía, si uno quiere ir más allá y ver si darle ese chamito te va a prevenir algo más aparte de la neumonía, parece que no. Entonces, en realidad, sirve para prevenir neumonía, pero para que no se muera el paciente no sirve. Entonces, en realidad, dentro de todas las cosas, pareciera no tener tanto peso. Pero sí es algo que se está estudiando. Ya. Y por último, con respecto a la clorexidina, Sí, porque varios estudios como que la descartan, pero igual se recomienda la clorexidina, que al final no sé si... se recomienda porque en realidad no toda la gente conoce los estudios. Yo creo que en este momento no es recomendable usar clorexidina. Si hay otra cosa que se puede usar, pero clorexidina propiamente tal no está muy recomendado. Si usted ve la tabla, está en Mm, amarillo e incluso rojo. Así que en realidad no estaría recomendado. mm, Lo que pasa es que hay consensos de Chile que están hechos el año 2011, el de la SOCHINF, y el año 2018 de la medicina intensiva. Pero esa sale publicada en 2018, pero en realidad se hizo probablemente en 2016. Entonces están desfasados los estudios, las recomendaciones de Chile con respecto a la internacional. claro. Creo que tengo otra consulta. Espérame. Eh, con respecto a al tema de las aspiraciones, ya acá por lo general Sí, nosotros no eso. tenemos subglótica, por lo general nos llegan pocos, No, no hay. entonces Exacto. nos llegan del extrasistema. Sí. En cada cambio de posición nosotros tenemos que aspirar el tubo braquial o simplemente disminuye el riesgo de neumonía aspirando la hipofaringe en este caso, o boca en realidad, porque al final uno aspira boca, entre comillas. Sí, pues que ahí hay que tener cuidado cómo se aspira boca. Me han soplado que es un evento ahí, pero en el fondo la idea es aspirar boca. Ahora, hay pacientes que en realidad uno sabe que están hipersecretores y que si uno los pone de lado, de cambio de posición, van a telectasiarse. Entonces Claro. yo creo que lo que sí hay que hacer sí o sí es aspirar boca, pero idealmente por equipo enfermería. Y después, si, dependiendo paciente a paciente, el tema de aspirar el tubo. Yo creo que eso hay que, porque ustedes los cambian cada 2 horas. ¿Cada cuánto los cambian ahora? Cada 2 horas. Nosotros con Claro, el tercero, en realidad, porque el tema antes era por el COVID que se cambia cada 4. Pero por lo general se claro. cambia cada 2 horas, pues es un alto riesgo. Sí, yo creo que ahí uno debería ver paciente a paciente, tal vez aspirarlos cada 4. Habría que ver paciente a paciente. Si no tiene ninguna secreción, en realidad no aspirar, pero habría que ver paciente a paciente. Pero la boca debería aspirarse. Ya, es en cada cambio de posición. Sí. Y con respecto al CAF, dicen mayor a 30, pero hay estudios mayor a 20. ¿Qué es lo que recomienda usted? 20. 20 milímetros de agua. O sea, Sí. un centímetro de agua.
Ya, perfecto. Eso, yo al menos no tengo ninguna otra consulta, no sé si los otros participantes tendrán alguna. Los animo a participar y a preguntar. La Rosita parece que tiene una pregunta. Aló, buenas tardes, doctor. Hola. Una consulta con respecto al test de fuga que se está aplicando actualmente en nuestros pacientes. ¿Existe algún Sí. estudio con respecto al aumento de neumonía asociada a ventilación mecánica, considerando que se desinfla el CAF? Porque ¿cuánto tiempo la desinflan? Cuando hacen el test de fuga, yo me he fijado que los kines ahora están efectuando esta nueva práctica, que nosotros nunca lo habíamos visto, al menos en la carta Sí, quirúrgica. pero ¿cuánto tiempo la Sí, desinflan? más o menos son como, yo diría 5, es que son 6, a ver, son 6 ciclos de ventilación. O sea, lo que pasa es que los test de fuga uno se asume en la literatura que los van a hacer con pacientes que están con aspiración subglótica, entonces igual no representa un riesgo en la teoría porque ellos le aspiran previamente eso y de ahí hacen el test de fuga. Nosotros no tenemos esa posibilidad, así que en el fondo si lo vamos a hacer, tendríamos que tratar de prevenir de la forma más posible que tengamos, que sería aspirar la boca antes de hacer el test de fuga. Existe un riesgo teórico de hacerlo. Por eso es que ojalá hacerlo con que ambos equipos estén presentes, enfermería y kine, efectivamente. Ya, doctor, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Nuevamente los animo a preguntar. Tate Aguilera está infiltrado, parece ahí. También puede preguntar. Sí, eso supe por ahí. Buenas tardes, doctor. Hola. Yo quiero preguntar algo con el tema de la clorexidina. ¿Se va a seguir usando o no? Yo no tengo esa respuesta. Yo lo que le puedo decir, esta clase no es para protocolizar eso. Yo le puedo decir que cada vez hay más estudios que dicen que no tiene tanto efecto como se pensaba en el momento en que se protocolizó el uso. Ya. Eso le puedo decir. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Al parecer no. Bueno, simplemente recordar el tema de medir los CAF, posición del paciente mayor a 30 grados, ojalá la cabeza, aspiración Exacto. bucal en caso de ser necesario, y obviamente lo principal es el lavado de manos, eso es lo prioritario. Sin lavado de manos no podemos atender a los pacientes. Ya, doctor, Exactamente. muchas gracias por su tiempo. Bueno, Ahí después bien. me envía la Ah, presentación. sí, sí. Sí, ya. Muchas Vale, gracias. vale. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Chao.